Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo reporte semanal de Brújula de Mercados, tu blog financiero de YouTube, donde te pongo al día de la actualidad no solamente financiera, económica, bursátil, sino además política, que mueve el mundo y que además le genera quebraderos de cabeza a los líderes del mundo. En este caso, en portada tenéis a Donald Trump, a Angela Merkel y a el presidente Xi Jinping. ¿Qué tienen en común los tres? Bueno, pues que la situación a nivel global entre Estados Unidos, Europa y China va poniéndose más complicada para todas las partes, ¿vale? En esta ocasión vamos a analizar a fondo cada uno de los puntos del escenario global que están cambiando la arquitectura del mundo ahora, en pleno año 2018. No va a pasar mañana, está pasando ahora y te contamos las claves para entenderlo en este vídeo reporte, ¿vale? Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas sencillamente porque trato de ponerte al día cada semana con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿vale? Y para esta semana las claves de mercado en primer punto son los sentimientos de China, ya que China ha rechazado seguir negociando con Estados Unidos ante los aranceles, los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos esta misma semana. No solo eso, han llamado a consultas al embajador de Estados Unidos en China, ¿vale? Pero vamos a ir un poco más y vamos a incluso compartir algunos comentarios a través de un artículo de Bloomberg donde cita cuáles son el sentimiento mayoritario que tiene la comunidad china con respecto a lo que hace Estados Unidos, a su interdependencia real. China piensa que Estados Unidos, al fin y al cabo, está destinado a entenderse con ellos. China le queda deuda americana. Vamos a ver cómo China, quizá por una cuestión económica, está liquidando parte de la deuda que sostiene. Es el mayor tenedor de deuda americana del mundo, ¿vale? Y ahora entraremos a detalle de ver por qué lo hace. América podría vivir sin el Made in China, ¿vale? América podría vivir sin el Made in China es el título de un artículo de Bloomberg también muy interesante al respecto que pone, nos da un poco una noción, según un estudio de la Universidad de Oxford, cuál podría ser el mundo de Estados Unidos, cómo le afectaría realmente económicamente no emplear artículo chino, ¿vale? Seguimos, Asia es un mercado bajista, hablaremos del índice de Hansen, el índice de Hong Kong, y veremos la tendencia que ha tenido desde que empezó en marzo la guerra comercial. Emergentes víctimas de la guerra comercial MSCY, otro índice bursátil referencial que muestra pues un conglomerado de activos cotizados de países de economías emergentes, ¿vale? Lo cual representa muy bien la evolución de las economías emergentes en los mercados mundiales. Y por supuesto, Alemania en dificultades, vamos a hablar exactamente de lo que está ocurriendo en Alemania con la ascensión de la extrema derecha en Alemania, ¿vale? La extrema derecha alemana cada vez gana más fuerzas a la vez que Merkel la pierde, lo cual nos da título a el último punto, ¿vale? También voy a entrar a hablar sobre la bolsa alemana y sobre el Deutsche Bank, cómo el Deutsche Bank trata de aspirar otro banco comercial, en este caso el Commerzbank, para resistir las turbulencias financieras que pudiesen llegar, no porque lo digamos aquí, sino porque ya lo han advertido altos funcionarios en Alemania. Han insistido con que la fusión a nivel bancario dentro de Europa debería producirse cuanto antes en caso de que venga otra crisis financiera como la que azotó en el año 2008 el mundo. Las manos fuertes venden oro, ¿vale? Y el mercado del crudo se queda congelado. Vamos a entrar en materia ya, ¿vale? Haeunjan Steel Pipe es una compañía, es uno de los mayores productores de tuberías de acero de la región. Parte de su línea de producción estaba enfocada a abastecer a clientes de Estados Unidos. Ahora tiene cientos de tuberías acumuladas en su patio anexo a la fábrica. Steve Yuen, el gerente de ventas de HHSP, esta fábrica, decía lo siguiente: Estados Unidos tiene muchas grandes empresas con muchos intereses creados e inversiones en China. Si Estados Unidos comienza a atacar a los chinos, entonces tendrá un gran impacto en las empresas estadounidenses que operan aquí, no solo en contra de China. Wang Hiyu, presidente del Centro para China y la Globalización, estaba interesado en señalarme: mire las últimas 4 décadas desde China y los Estados Unidos. Establecieron lazos diplomáticos, me dijo en su oficina de Beijing. Todas las principales empresas de Estados Unidos están en China. Todo tiene una gran operación en China. Algunas son incluso más grandes que Estados Unidos. No se puede decir que no sea un éxito. Boeing vende más aviones en China que cualquier otro lugar del mundo. Walmart produce más productos de China que cualquier otra compañía del mundo. Entonces, si General Motors produce más autos en China que en Estados Unidos, ¿de qué se queja la empresa? Este es un artículo que hacía Karisma Waswani para la BBC, ¿vale? Lo tenéis ahí puesto, tenéis incluso el enlace para leerlo entero, pero me pareció muy interesante. Era una periodista que se había reunido con CEOs de compañías chinas importantes para ver qué opinión tenían sobre la guerra comercial, ¿vale?
Como podéis ver, la interdependencia es lo que prima. La sensación de que la globalización construida durante las décadas previas ha generado un mundo en el cual, pues, el mundo, las multinacionales necesitan esta estructura económica para desarrollarse. Y Donald Trump dificulta esa estructura económica a las multinacionales. No en vano, claro, tiene a muchos medios globalistas en contra de él, ¿vale? La guerra comercial en síntesis. Os hago un resumen para que se entienda realmente lo que ha pasado hasta ahora. China impone aranceles del 5% y del 10% contra 60.000 millones de productos de Estados Unidos. Esta es la respuesta que ha dado China ahora a las sanciones que ha puesto Estados Unidos del 10% de aranceles sobre 200.000 millones de productos chinos, ¿vale? En Estados Unidos. Os digo más, la administración de Donald Trump ha dicho que, bueno, que llegado el caso se podría aplicar aranceles al 100% de productos chinos en Estados Unidos. No aranceles, aranceles adicionales, ¿vale? Bien, la respuesta de China ha sido incrementar los aranceles también a 60.000 millones de productos de Estados Unidos. China rechaza la invitación a negociar por parte de Estados Unidos. Seguimos. China llama a consultas al embajador de Estados Unidos. Administración de Trump podríamos imponer sanciones sobre el 100% de los productos chinos, es lo que han dicho, o sea, no se van a quedar cortos. China ha rebajado el yuan paulatinamente para neutralizar las medidas arancelarias, es decir, desde marzo, los aranceles que se han puesto contra productos chinos, la respuesta que ha dado el Banco Popular de China ha sido rebajar el valor del yuan para que las compañías chinas que venden a Estados Unidos no se vean impactadas por los aranceles, ¿vale? Lo que viene a ser, pues, trampas en política monetaria que han aplicado todos los países, no solamente China. Y no olvidemos que el arma nuclear financiera de China, el 1.7 trillones de deuda americana que ya han empezado a liquidar y que veremos con el resumen del artículo de Bloomberg que os he traído hoy. La criptomoneda, la kriptonita del sistema monetario es el petroyuan, porque en marzo de 2018 salió a cotizar el petroyuan, petróleo cotizado en yuanes y respaldado por oro. Es la primera amenaza directa al sistema monetario internacional, basado en un mundo en el que toda materia prima cotiza en dólares. Pues desde ahora ya no. Desde marzo de 2018 existe petróleo cotizado en yuanes en la bolsa de Shanghái y respaldado por oro físico, ¿vale? China espera el impeachment contra Trump. ¿Cuál es la postura de China? Esto es algo personal, lo que yo opino. Yo opino particularmente que China no está entrando tampoco a negociar ni a ceder, como por ejemplo la Unión Europea sí ha hecho. La Unión Europea, Juncker representando a la Unión Europea, si es que lo podemos decir que representa a la Unión Europea, Juncker fue a Washington y le dijo a Trump que podrían estar felices de comprar gas licuado a Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? A cambio de que Donald Trump no impusiese aranceles a vehículos alemanes en Estados Unidos. Todo es un negocio, ¿vale? Y entonces, Europa no ha tardado mucho en rectificar y en ceder, pero China no parece que vaya por ahí. Aparte que le venga al pelo la postura orgullosa que toma Oriente frente a Occidente, como segunda economía del mundo, debe medir mucho sus pasos porque no es un país aliado como lo puede ser Alemania, Inglaterra o Francia y Estados Unidos. Es un país que es un bloque comunista y enfrentado con Estados Unidos históricamente, ¿vale? Entonces, bueno, China desde luego no va a ceder tan rápido. Y además, la postura que digo, la postura particular que yo mantengo es que China juega una carta. China sabe que Donald Trump tiene muchos enemigos a nivel interno de Estados Unidos y China sencillamente quizá esté esperando el impeachment contra Trump. Porque llevamos un año, ya más de un año, más de un año con la espada de Damocles sobre el cuello de Trump de que pudiese lanzarse un impeachment contra Trump. La colusión rusa, las tramas, el Departamento de Justicia, el FBI. ¿Hasta cuándo aguantará eso? No lo sabemos, pero quizá China sostiene que si Trump desaparece del poder, que si los demócratas reconquistan la administración de la Casa Blanca, entonces estas sanciones se vendrán abajo, ¿vale? Las demandas de Occidente, políticas de propiedad intelectual, lo que China debe cumplir, y así lo ha prometido además a Occidente, es que, bueno, China tendrá una política de propiedad intelectual más seria que impida que se produzcan plagios y que impida que la industria, pues al fin y al cabo, se desplace geográficamente a China, ¿vale? Masivamente, me refiero, para producir artículos de bajo coste que copian la propiedad intelectual de los que han diseñado el artículo original, ¿vale?
Libertad de mercado de capital es otra cosa que también se le demanda y por lo tanto China se prepara para ese momento ya de entrada, o sea que es cuestión de tiempo, pero es una de las demandas más tradicionales que ha hecho Occidente a China, que se deje no solamente que entre capital libremente, sino que también salga y circule capital. China no es tonta, China tiene muy controlado la liquidez de su sistema a nivel interno, ha desapalancado desde el año 2013 los bancos y el sector financiero, porque lo que quiere es precisamente reducir el apalancamiento dentro de China para cuando llegue el momento de liberar el mercado de capitales en China no pueda ser inflado para luego reventarlo, ¿vale? Mucha entrada de capital para luego una salida masiva que deje sin liquidez a los bancos chinos. ¿Por qué? Porque ese es el patrón básico, amigos, de toda la historia. Desde el crash del 29 hasta la actualidad, todas las crisis son iguales. Se basan en, durante unos años, muchísima fluidez monetaria, muchísimo crédito, y de repente una contracción del crédito que hace que los países se vengan a pique, ¿vale? Los países, los bancos, principalmente los bancos, porque lo que hacen es drenar el sistema financiero de un país hasta que el país colapsa, ¿vale? Así han funcionado las crisis y es como... y por eso China se parapeta contra ese tipo de situación o escenario, ¿vale? Artículo de Bloomberg dice: China cuts US Treasury Holdings as trade war entities. Bien. China reduce su posesión de tesorería de bonos del tesoro americanos, por decirlo de algún modo, ¿vale? Según el Departamento del Tesoro, China ha disminuido su posesión de bonos americanos, mientras en Japón, Francia, Arabia Saudita, Taiwán y Singapur aumentan su posesión, ¿vale? Entonces, lo hace por protestar contra Estados Unidos, lo hace por hacerle daño, ni de coña, hablando claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la reducción que ha hecho, la he medido antes, la he apuntado por ahí, ahora la veréis en pantalla, es de un 3% realmente lo que ha reducido su balance, por lo tanto, no va enfocado, todavía no han utilizado, por decirlo así, el gatillo de ese arma nuclear financiera que tienen. China está diversificando y recuperando liquidez para ser empleada en caso de que sea necesario. El artículo de Bloomberg destacaba que quizá China se está deshaciendo de deuda americana porque lo que hace es tener necesidades de mantener liquidez, de mantener dólares para poder respaldar al yuan en caso de que el yuan empiece a caerse, ¿vale? Lo han bajado ellos para compensar las sanciones, los aranceles, pero quizá deban tener suficiente liquidez para que en caso de que el yuan se desplome puedan recuperarlo. O para la bolsa china. Si la bolsa china, y veremos cómo está cayendo, hará falta muchos cartuchos de dólares en caso de que haga falta levantarla, ¿vale? El yuan ha caído un 8% desde marzo y la bolsa de Shanghái un 16%. Aquí está bingo, de esto estamos hablando, ¿vale? Japón aspira a activos americanos. Y aquí digo, recordad que el fondo de pensiones de Japón se basa en activos cotizados y tiene límites de autocartera en Japón. Es decir, el fondo de pensiones de Japón se basa únicamente en comprar la propia cartera de Japón con una masa monetaria hecha por el Banco Central de Japón, el BOJ. El Bank of Japan crea una masa monetaria inmensa, fabrica yenes a punta pala, empieza a imprimirlos y el fondo de pensiones compra activos con esos yenes. Y al comprar activos, pues claro, levanta el Nikkei y la bolsa japonesa hasta cifras... ellos se lo guisan, ellos se lo comen, fabrican los yenes que compran los activos. Por lo tanto, viven en la orgía irreal de un mercado alcista, como lo ha hecho también el mercado americano y como lo hace en parte el mercado europeo de bonos, ¿vale? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que las propias reglas del Fondo de Pensiones de Japón le limitan la compra de autocartera de activos japoneses. Entonces le obliga, creo que es un 25%, le obliga a tener un 25%, un 15% de activos fuera. Por eso Japón funciona como un hedge fund en realidad y compra muchas acciones, muchas compañías norteamericanas también. ¿Vale? Por supuesto el mercado super alcista en Estados Unidos. Bien, ¿y qué más? Japón incrementa compras de bonos europeos. También, ¿y por qué no? ¿Vale? Está automáticamente entrando en todo. Bien, China cuts US Treasury Holdings as trade war in 10 pieces. Recordad que esto, junto con las acciones de desapalancamiento de balance de la Fed, aumenta el valor del dólar. El hecho de que China, lo veis ahí, tampoco es tan significativo. Tenemos la cifra 1.2 trillones superados en pantalla y vemos cómo ha ido reduciendo, pero el patrón es el mismo. En 2017 también lo redujo, ¿vale? Hasta enero 2018. Ahora lo vuelve a reducir, pero no llega ni siquiera a los mínimos de este año, ese balance, perdón, esa posesión de deuda americana. Lo que estamos viendo es que China realmente, bueno, pues tendrá cierto problema de liquidez, que no lleva suficientes billetes en el bolsillo, amigos, y que lo que hace es deshacerse de bonos para poder tener más billetes en el bolsillo en caso de que le haga falta pagar en cash, en efectivo, ¿vale? En los mercados.
Básicamente esa es la interpretación que yo le doy a ese modelo gráfico, no es más allá, no es relevante. ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda el gráfico de la semana pasada cuando mostrábamos el balance de la Reserva Federal, las caídas que había tenido el balance de la Reserva Federal, y cuando sacábamos un histórico de varios años veíamos que en realidad no eran nada comparado con toda la subida que tenía de los años previos, ¿vale? O sea que queda mucho por ver aquí. La Fed vende bonos y recupera dólares, incrementando su valor. El Banco Popular de China vende bonos cotizados en dólares, pero posiblemente para recuperar liquidez en dólares que puedan ser vendidos para soportar el valor del yuan si fuese necesario. Y también añado aquí la bolsa china, Hansen, el índice Shanghai, el Shanghai Composite, ¿vale? Todos son bajistas. America could learn to live without made in China. Ese es otro artículo que publicábamos diciendo, bueno, Bloomberg publicaba diciendo que los americanos podrían aprender a vivir sin el made in China, ¿vale? El impacto de la inflación sería mínimo. Las restricciones a las importaciones podrían incluso estimular la manufactura americana, la industria americana. Ese era el objetivo de Donald Trump desde un principio, o sea que tampoco es nada fuera del otro mundo. Un informe del año 2017 de Oxford Economics, escrito por el Consejo Empresarial de de Estados Unidos-China, calcula que los precios al consumidor en Estados Unidos son 1% a 1,5% más bajos gracias a las exportaciones chinas baratas. Ahora bien, en un análisis publicado en julio por Sarah House y Ariane Beisley, de Wells Fargo Securities estimaron que los 200.000 millones de importaciones chinas que Trump tiene como objetivo representan el 1,68% del gasto de los consumidores en Estados Unidos. Estimaron que si todas las sanciones amenazadas de Trump se materializasen, la inflación se aceleraría o se acelerará en 0,5 puntos porcentuales. La Reserva Federal, amigos, ha ido subiendo la tasa de interés en Estados Unidos pese a que Trump pedía que se relajasen, pese a que Trump pedía suavidad, sosiego en la política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal se ha ido dando con eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora Trump resulta que con sus amenazas puede estimular al alza la inflación. Y Trump dirá, ¿y a mí qué más me da si ya me han dado con la tasa de interés? Un presidente de los Estados Unidos quiere que la tasa de interés, cualquiera de ellos, quiere que la tasa de interés sea baja. Cuando estaba Obama en el poder, Trump decía que la Reserva Federal no tocaba los tipos todavía. Es decir, pese a que venían anuncios de posibles alzas, no los subía porque estaba esperando a que terminasen las elecciones favorables a los demócratas. Si subía los tipos podía provocar unas bajadas en bolsa, en Wall Street caería y entonces se diría que estaba bajando la bolsa por culpa de los demócratas. Por eso Trump decía que la Fed no los tocaba. Ahora que Trump está en el poder, la Fed los sube hasta en 3 ocasiones, ¿vale? En otras palabras, la guerra comercial de Trump contra China no va a hacer la vida imposible para los consumidores de Estados Unidos, incluso si provoca un aumento modesto de la inflación. Pero a diferencia de los aranceles dirigidos, por ejemplo, contra los automóviles europeos, que compiten con los de fabricación estadounidense por la calidad más que por el precio, estas restricciones pueden ser beneficiosas para la creación de empleo. Los académicos han establecido que las importaciones baratas de China deprimen el empleo manufacturero. Teóricamente, conducirlos hacia abajo debería tener el efecto opuesto, es decir, incrementar la manufactura en Estados Unidos. Y a todo esto los emergentes siguen padeciendo las amenazas, porque el 14 de septiembre, cuando Trump anuncia nuevas medidas en su guerra comercial, vemos la corrección bajista que tenía el MSCI, el índice de economías emergentes, ¿vale? Pues bueno, no es sorprendente, fijaros el pedazo de capa alcista que nos dejaba y cómo lo trataba de cubrir en el gráfico. Pero si me voy al índice de Hansen de China, y la semana pasada saqué el Shanghai Composite de China también, si me voy al de Hansen de China, bueno, China, Hong Kong, que ya sabéis que Hong Kong es antigua colonia británica y territorio semichino, ¿vale? Pero bueno, ahí está, el índice de Hong Kong. ¿Qué es? Pues vamos a hacerle un poquito de zoom para que veáis gráficos. Ya sé que en esta parte no suelo comentar mucho gráfico, pero merecía la pena comentar este. Vamos a echar con la pizarra. Fijaos, sencillamente, cómo desde el verano, aquí tenemos, perdieron la media de 200 el gráfico y toda la bolsa de Hong Kong ha estado fuertemente bajista. Esto es un canal bajista, claro. Ojo, el rebote que se ha producido ahora es porque hemos llegado a la resistencia de 2015. Había ahí una resistencia de un último máximo en 2015 y ha sido llegar justo ahí. Si miráis el gráfico por aquí en histórico, veríais que por aquí, por el año 2015, había justo una zona de máximos aquí
que ha sido lo que ha hecho de soporte de esta zona, ¿vale? Clave. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Un rebote alcista que ha habido en el mercado de Hong Kong, pero dentro de un contexto bajista, habiendo perdido la media de 200. Luego, ¿dónde va esto? Todo apunta a que siga bajando, ¿vale? Atentos con eso porque, pues bueno, traerá historia. Asia está perdiendo la guerra comercial en las bolsas del mundo, ¿vale? Está claro. Alemania, bajista, y ahora entraremos a ver qué es lo que está pasando en Alemania con noticias, ¿vale? El selectivo de la bolsa de Frankfurt bajó hoy después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijera que aumentan las presiones inflacionistas, ¿vale? ¿Y por qué Alemania baja cuando dice eso Draghi? Si durante años Alemania ha sido la partidaria de la mano dura, de la restricción de liquidez, de no hacer ayudas. Mario Draghi era un italiano que llegaba aquí, pero antes de Mario Draghi había otro señor en el Banco Central Europeo que era pro-alemán, y que desde luego no dejaba que la liquidez se extendiese entre los bancos. Había que hacer el ajuste económico eterno y continuo, ¿no? De reducción de déficit, de control presupuestario para ver si el crecimiento venía por inspiración divina, ¿no? Caía del cielo. Y en este caso, pues tenemos aquí, pues eso, esta figura bajista, mega bajista para cualquiera que opere bolsa, ¿vale? Que nos viene a señalar, pues bueno, que Alemania se aproxima a una figura que no da mucha esperanza. Zona clave, 11.800 puntos, justo aquí. ¿Por qué? Porque la proyección queda es bajista. No os olvidéis que Alemania trae un canal alcista fuerte y que la economía alemana es con diferencia, la más fuerte de Europa. El problema no es ese. El problema es que tiene un banco muy grande llamado Deutsche Bank con mucha exposición, mucho apalancamiento y con problemas de riesgo crediticio desde hace ya unos años, desde el año 2016, ¿vale? Otro artículo más en el que hablamos de la fusión del Deutsche Bank con el Commerzbank, mejor que más que la fusión, la adquisición, ¿vale? Porque el Commerzbank es mucho más pequeño que el Deutsche Bank, pero decía que el gobierno alemán podría favorecerla, ¿vale? Alemania está buscando una solución doméstica para prepararse para la próxima desaceleración y asegura que sus vastas compañías se mantengan a flote mientras la Unión Europea se tambalea en la unión bancaria y de mercados de capitales. Muchos presidentes ejecutivos y reguladores bancarios dicen que el continente necesita impulsar más los acuerdos comerciales transfronterizos. Atentos al artículo que se pone interesante, ¿vale? Mientras que los legisladores en Berlín están viendo por primera vez una combinación alemana, están abiertos a una fusión más amplia con un jugador europeo fuera del país una vez que la unión bancaria, fiscal y de los mercados de capital esté completada, dijeron las personas. Es decir, legisladores en Berlín, ¿vale? Legisladores en Berlín están viendo cómo es posible que fusiones bancarias dentro de Europa, no solamente de que el Deutsche Bank compre Commerzbank, sino que se fusionen con alguna otra firma dentro de Europa, ¿cuál? Qué sé yo, HSBC, Santander o cualquier otro banco, ¿vale? Haría que se cree un supercártel bancario europeo. ¿Lo seguís? Y habla claramente de que esos mismos legisladores, aquellos que crean las leyes, ¿vale? En Berlín, que es la capital, al fin y al cabo, los que mandan en Europa, estos señores dicen, apostarían por esto una vez que haya una unión bancaria, fiscal y de mercados de capitales completa. Aspiran, señores y señoras, a que en Europa haya una unión fiscal, una unión fiscal, una unión fiscal. No habré hablado yo veces de esto, de que toda la crisis de Europa viene porque se persigue conseguir esto. Gracias a las crisis de los estados de Europa se conseguirá forzar finalmente una unión fiscal. Es decir, que el capital de Europa, los impuestos que pagas, el que me escucha desde España, vayan a las arcas de una administración federal europea y no la del Estado, ¿vale? Bien, pues bueno, lanzo aquí un recordatorio. Margaret Thatcher dijo que la moneda única conduciría a un organismo supranacional que controlase la liquidez monetaria de un país y la moneda única, por tanto, conduciría a que se colase por la puerta de atrás una administración federal que dirigiese la economía británica sin que cargos electos elegidos por los votantes del Reino Unido pudiesen intervenir en ello, ¿vale? La votación, los ciudadanos de Reino Unido no podrían intervenir mediante el voto en los cargos que dirigen la administración, ¿vale? Que es lo que ocurre hoy en día
en la Unión Europea. El ministro de Finanzas alemán, Deutsche Bank, Commerzbank, se negaron a hacer comentarios. Y sigo, las advertencias del ministro de Finanzas, Olaf Scholz, sobre el estado de los bancos alemanes se está volviendo cada vez más urgente, junto con sus pedidos a los responsables políticos europeos para completar un sindicato bancario y de mercados de capitales, lo que abriría la puerta a una mayor consolidación. Atentos, citamos, debemos completar la unión bancaria ahora para tener instrumentos y opciones en caso de otra crisis financiera, dijo Scholz en su discurso del 14 de septiembre, haciendo eco de las llamadas del presidente ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, y del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Urgen estos estadistas y banqueros a que se cree una unidad bancaria en Europa, ¿vale? Con una participación de más del 15% del Commerzbank que se remonta a la crisis financiera de hace una década, el gobierno de Alemania tiene un interés directo en el futuro del segundo mayor prestamista del país. Aunque el gobierno dice que no interviene en la decisión del sector privado, es probable que cualquier fusión del Deutsche Bank requiera su aprobación. El gobierno federal alemán aportó más de 30.000 millones de euros, 35.000 millones de dólares, para estabilizar la industria financiera desde 2008 y muchos más en total, ¿vale? Y voy con un artículo del New York Times que si el anterior de Bloomberg nos hablaba sobre la necesidad de una consolidación fiscal, ojo, si los alemanes tienen necesidad de una consolidación bancaria y fiscal, que no tendremos el resto de los europeos, si son a ellos a los que les va bien, imagínate el resto, ¿vale? Claro, porque el Deutsche Bank es una mole gigantesca que como se caiga, pues más le vale que se afiance los pies en otros bancos de Europa. El ministro de Interior contradice públicamente a Merkel y se convierte en referencia de la extrema derecha alemana. Líder de los conservadores bávaros y miembro de la frágil coalición de gobierno alemana que costó casi 6 meses formar. Artículo del New York Times que dice As the far-right gains in Germany, Merkel weakness. Así como la extrema derecha alemana gana en Alemania, Merkel se debilita, ¿vale? Vamos con ello. La coalición de gobierno casi se derrumba en el verano cuando Schäufer, el ministro de Interior, desafió a la canciller sobre sus políticas de inmigración y exigió la reintroducción de controles fronterizos con Austria. La incapacidad de la canciller para actuar con decisión ha puesto de manifiesto la espectacular debilitamiento de un líder que no hace mucho fue visto como un defensor clave del orden liberal. Esa opinión fue consolidada por su decisión en 2015 de dar la bienvenida a Alemania a cientos de miles de migrantes de Oriente Medio, África y otros lugares que no fueron bienvenidos por los países vecinos. 3 años más tarde, a medida que se extiende una reacción nacionalista y populista, la señora Merkel tiene tan poca autoridad que muchos se preguntan cuánto tiempo más puede durar. Los socios de coalición de Merkel están virando cada vez más hacia la derecha. Una Alemania dominante y proeuropea integración es todo lo que mantiene el proyecto europeo en el camino en este momento. Repaso, o subrayo, mejor dicho, esta parte porque es cuanto menos interesante, ¿vale? Una Alemania dominante y proeuropea de integración es todo lo que mantiene el proyecto europeo unido. Es decir, si esto fracasa, se debilitará la zona euro, ¿vale? En el camino, en este momento, pero la ola de avances populistas anti-euro, anti-austeridad, anti-inmigración en toda Europa culminan con una victoria real en las elecciones recientes de Italia. ¡Bingo! ¿Os acordáis además que hablábamos que Bannon, el ex asesor de la Casa Blanca, se había reunido con Liga Norte, partido de la coalición, partido de extrema derecha italiano, de la coalición que gobierna Italia, para tratar de crear un bloque antiglobalistas en Europa, ¿vale? Además, el surgimiento del movimiento populista alemán, el surgimiento del movimiento populista alemán Alternative for Germany, Alternativa para Alemania, que se ha convertido en un poder legítimo en algunas partes del país. Es decir, está cediendo la derecha en Alemania. En 60 años no había entrado un partido de corte derechista en el Parlamento alemán y ya están ahí, ¿vale? Y hablo del oro en papel bajista sencillamente porque las manos fuertes están cortas en oro. ¿Y por qué pueden estar cortas en oro las manos fuertes cuando hay incertidumbre, cuando vemos tiempos de crisis? Sencillamente porque estamos asistiendo, amigos, a un resurgir del dólar, ¿vale? Reflejo del éxito del dólar y del desamargamiento de la Reserva Federal. ¿Cómo vemos esto? Lo que tenéis en pantalla, para que aprendáis aquellos que seáis más novatos, es el COT. El COT viene a ser
los registros de posiciones alcistas o bajistas que se mantienen en los libros por parte de, bueno, pues el registro que se mantiene de posiciones alcistas o bajistas corporativo, ¿vale? De las institucionales o de clientes privados, lo que se llama interés abierto, son posiciones abiertas que se quedan de un día para otro y se hace una estadística sobre ellas. Vemos que es bajista y por lo tanto vemos que las posiciones están siendo netamente bajistas en oro, ¿vale? Mientras que habían sido alcistas durante bastante tiempo, ahora están bajistas en oro. La única explicación de eso es, obviamente, con los tiempos que corren, el oro debería ser alcista, pero el resurgir del dólar, proyecto HR5404, volver al patrón dólar, está dando combustible a esto, ¿vale? A que el oro no suba de ahí. También leía por ahí algún artículo que decía los protectores del oro, el cártel que no quiere que el oro suba, lo mantiene bajo, ¿vale? $1.200 la onza está por ahí. Y aquí os traigo un gráfico del petróleo donde mostramos claramente cómo con la subida del dólar es difícil que el crudo suba, ¿vale? Más allá de los propios acuerdos y desacuerdos de la OPEP, de la Fundación de Países Productores de Crudo, el cártel del petróleo, ¿vale? El cártel energético de los 70 del crudo, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos? Los he marcado claros. $78 el barril West Texas, incluso los $90 el barril West Texas, siempre y cuando, claro, veamos que se mantenga. Estados Unidos tiene interés en mantener un nivel de crudo bajo, ¿vale? El precio del crudo bajo. Uh, y bueno, ¿y qué más? Y en realidad con el dólar fuerte es difícil que la materia prima suba, porque la razón es inversa. El petróleo cotiza en dólares y cuanto más caro está el dólar, menos puede subir el precio del crudo, ¿vale? Como al revés, cuanto más barato está el dólar, más caro venden el barril del crudo los países exportadores de crudo, porque si no, pues obviamente no les compensaría la misma cantidad de dólares de un mes para otro, ¿ok? Bien, bueno, eso era todo. Espero que os haya gustado el reporte de esta semana. He tratado de mezclar todo lo que considero clave. Y si lo valoráis y os gusta el contenido, compartirlo con amigos a través de redes sociales porque es algo que disfruto haciendo como hobby y que además me reconforta. Son casi ya 4.000 suscritos en este canal que estás viendo, Brújula de Mercados. Muchas gracias a todos por seguirlo y por apoyarlo, ¿vale? Buena semana. Chao.